es un placer para mí presentar también este tema de Daniel 9. Hoy vamos a ver la primera parte del capítulo 9 de Daniel y mañana vamos a estar viendo la segunda parte del capítulo 9 de Daniel. Ahora, el tema de esta noche se titula oración intercesora o la oración intercesora, ¿sí? Esta oración intercesora que aparece, que está registrada en el libro de Daniel en el capítulo 9, en una parte en la cual llama la atención porque, claro, se vienen sucediendo visiones, se vienen sucediendo cosas, ¿verdad? Pero lo que tenemos que ver es la interacción del profeta con las visiones, lo que producen las visiones en el profeta y el deseo de conocer del profeta acerca de lo que el Señor está mostrando, de lo que el Señor está revelando. Y obviamente tenemos que compararlo, porque es inevitable, tenemos que compararlo con nuestra situación de hoy en día para que nosotros poder aprender, ya que este capítulo también fue escrito para los últimos días. Todo el capítulo 9 y todos los capítulos de Daniel, los 12 capítulos de Daniel, fueron escritos para el tiempo del fin, el tiempo en que vivimos. Y claro, nosotros vamos a encontrar primeramente en los versículos 1 y 2 de Daniel 9, vamos a encontrar que se hace mención a algo, ¿no? A la profecía de los 70 años de Jeremías. Aquí aparece la profecía de los 70 años de Jeremías. Y vamos a leer versículos 1 y 2 del capítulo 9, dice: en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. Claro, nosotros tenemos que corroborar esto con lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías escribió esto mucho antes que Daniel fuera deportado, entonces tenemos que corroborar ahora en Jeremías capítulo 29, versículo 10. Vamos a encontrar en Jeremías 29, 10 lo que dice allí. Dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Claro, y Daniel estaba preocupado porque ya él estaba sacando cuentas, ya estaba grande y claro, la profecía se estaba cumpliendo. Y entonces él, ¿qué estaba esperando? Su liberación. ¿Quién no ansía, después de haber sido esclavo, ser liberado? Ansiar la libertad, ansiar ser liberado del yugo de su opresor, de aquel que lo mantiene cautivo, que no lo deja ir a donde quiere porque su vida le pertenece a otro. Yo sé que es difícil de entender porque ninguno de nosotros ha pasado por esto. No hay forma de compararlo, porque si lo comparás con un papá o una mamá bastante exigente, no es lo mismo, no estamos hablando lo mismo. Ni tampoco cuando estás hablando de un jefe en tu trabajo que es exigente, que te pide llegar a horario, que no te deja ir, que no te da vacaciones, o esto, lo otro, ¿no es cierto? No es lo mismo. No estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando de lo mismo. Pero sí hay una comparación que sí podríamos entender. Nosotros somos esclavos del pecado. Eso sí, eso sí. Y muchas veces nuestros deseos, lo que nosotros deseamos, nuestras, todo lo que está dentro nuestro, ¿sí? Nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer. Y pecamos y rompemos la ley de Dios. Entonces, en ese sentido sí podemos entender a Daniel. Y Daniel va a presentar dos cosas, ¿no? Va a presentar desde su esclavitud una oración, un ruego, una oración intercesora, y también desde el pecado va a hablar. Y vamos a leer ahora el versículo 3 del capítulo 9, ¿sí? Daniel 9:3, ¿qué dice? Y volví mi rostro a Dios, el Señor,
buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Muy bien. Fíjense que dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, o sea, a Jehová el Señor, ¿no es cierto?, buscándolo. ¿Y cómo lo buscaba? Ahí dice cómo lo buscaba. Dice que buscándolo en oración, ruego, ayuno, rospas ásperas y ceniza. Era una costumbre de la época del pueblo de Israel, también en la cual cuando estaban compungidos y estaban arrepentidos o estaban atravesando un dolor inmenso, vestirse de ropas ásperas, de ropa gastada y tirarse cenizas y polvo en la cabeza, sentarse en el piso, y hasta para demostrar su dolor, su duelo, su pérdida cuando perdían un ser querido, un familiar. Lo vemos incluso en el libro de Esther cuando Mardoqueo hace esto también. Y vemos esta actitud, ¿no? Esta actitud en la cual hay un profundo dolor en la vida de Daniel. Ahí él está buscando al Señor en oración, en ayuno, en ruego. No quiere decir que hoy en día nosotros nos tengamos que tirar polvo en la cabeza o ceniza en la cabeza, ¿no es cierto? Demostrando nuestra humanidad y lo que nosotros básicamente somos, ¿no es cierto? Que es polvo, nada en comparación con el Señor. Eso es humillación, ¿sí? Pero si vos te querés humillar delante del Señor, basta con arrodillarte delante del Señor hoy en día, ¿sí? No estoy contradiciendo la palabra del Señor, solamente te estoy diciendo de que si vos no querés tirarte polvo en la cabeza ni ceniza, lo podés buscar en ayuno, en oración, en ruego al Señor, sí, lo podés buscar. ¿Y qué era lo que quería Daniel? Daniel estaba rogando, estaba buscando al Señor, o sea, volvió su rostro al Señor. ¿Qué significa esto? Que dejó de darle la espalda a Dios, o sea, vos podés estar ocupado en tu vida y volver el rostro a Dios significa de que vos pongas tu rostro hacia el Señor, tu rostro hacia el Señor y que toda tu atención esté centrada en Dios. Eso es justamente lo que explica la Biblia, ¿no es cierto? Y lo que habla también incluso el profeta Jeremías de lo contrario que hacía el pueblo de Israel con el Señor, que le daba la espalda y no volvían su rostro al Señor. Ahora, claro, nosotros ahora vamos a ver un poquito de la oración, ¿sí? Y fíjense que la oración de Daniel, en el versículo 4 dice, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Claro, entonces acá nosotros vemos, hay un detalle, ¿no? En el versículo 4 que Daniel está nombrando la segunda parte del mandamiento, del segundo mandamiento, ¿no es cierto?, de Éxodo 20. Y fíjense, vamos a buscarlo en Éxodo 26. Éxodo 26, cuando vos lo comparás con lo que acabamos de leer, vas a ver que coincide perfectamente, porque Daniel está citando el segundo mandamiento. Claro, y el segundo mandamiento habla de que no debemos adorar imágenes, no debemos postrarnos delante de ellas. Claro, y vos fijate que dice el versículo 6, ya en la última parte, ¿no es cierto?, del mandamiento número 2, dice, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La misericordia de Dios, que también algunas versiones dicen hago misericordia por 1000 años, ¿sí?, a los que me aman y guardan mis mandamientos, es justamente para ellos, para los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Y claro, y esto viene a tu mente, claro, va a venir a tu mente San Juan, capítulo 15, en la cual Jesús, ¿no es cierto?, dice, San Juan capítulo 14, versículo 15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Claro, todos aquellos que aman a Dios, por ende, guardan sus mandamientos. O sea, ¿qué está diciendo acá
Daniel. Daniel está diciendo, ¿no es cierto?, está alabando a Dios, está diciendo de que Dios es grande, es digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que aman y guardan tus mandamientos. Daniel amaba a Dios. No hay duda de esto. Daniel guardaba los mandamientos de Dios. No hay duda de esto. Los 10 mandamientos guardaba Daniel. Daniel era un hombre fiel a Dios. Los que aman a Dios y guardan sus mandamientos son oídos por Dios en oración. Ahora, está bueno poder continuar con la oración, ¿no es cierto? Porque claro, Daniel no se cree mejor que el resto de la gente. Por más que ama a Dios y guarda sus mandamientos, él no se cree mejor que el resto del pueblo. Por eso, ¿qué dice el versículo 5? Estamos en Daniel 9:5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Muy bien. Hemos pecado, dice él. O sea, él no dice yo estoy sin pecado, yo estoy perfecto, yo soy diferente al resto, Señor. Él no está diciendo eso. Él está haciendo una oración de intercesión, una oración intercesora. ¿Y eso qué significa? Que el que está orando y está intercediendo por otro no se cree mejor que los otros, sino que se reconoce también pecador. Y Daniel está diciendo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Qué importante este mensaje para este tiempo, ¿no? Cuánta gente que se ha apartado de los mandamientos de Dios y no lo quiere reconocer. Ahora, ¿cuál era el pecado del pueblo? Apartarse de los mandamientos. Sí, bueno, está bien. O sea, ese es el pecado del pueblo, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo fue que lo hizo? Bueno, entonces vamos a ver en Jeremías capítulo 2, versículos 23 y 24, dice lo siguiente. ¿Cómo puedes decir, no soy impura? ¿Nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que corre de un lado a otro, asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Ninguno que la busque se fatigará, porque en el tiempo de su celo la hallará. Es terrible cómo compara Jehová, cómo compara Jesús al pueblo de Israel con un animal que está alzado, un animal que está en celo. Acá habla de, ¿no es cierto?, de la dromedaria y de la asna. Que dice que una vez que está en celo, ¿no es cierto?, cualquiera puede tener relaciones con este animal. ¿No es cierto? Cualquier animal, asno, ¿no es cierto?, dromedario, puede tener relaciones, ¿no es cierto?, con esta hembra que está en celo. Es una imagen en la cual muestra, mezclando la lujuria y la idolatría de la misma, ¿no es cierto?, en la misma imagen, en el mismo pecado. O sea, está comparando que la idolatría es lo mismo que la lujuria, el celo animal, porque ni siquiera la compara con una mujer, sino que la está comparando con un animal en celo. Ahora, fíjense que también en Jeremías, ahí en el mismo capítulo, en los versículos 26 al 28, o sea, acá vemos ya, obviamente, en los versículos 23 y 24, el quebrantamiento del primer mandamiento, tener otros dioses, ¿verdad?, aparte de Jehová, y el segundo mandamiento es no hacerse imagen, ¿sí?, no adorar ni postrarse delante de otras imágenes, porque es lo mismo que acostarse, es lo mismo que cometer adulterio, fornicación, lujuria, ¿sí? A eso se está refiriendo. Ahora en los versículos 26 al 28 dice, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas,
que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Me volvieron la espalda y no el rostro, pero en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si pueden librarte en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tu ciudad de Judá, han sido tus dioses. Es algo terrible, ¿no es cierto? Acá está comparando al ladrón, al robar, ¿sí? La vergüenza del ladrón, la vergüenza que tiene de robar, ¿verdad? Cuando es descubierto, a la vergüenza de Jehová, la vergüenza de Israel, a cuando Jehová lo descubre como un ladrón adorando dioses falsos, creando dioses falsos, diciéndole a un leño que es su padre y a una piedra que la piedra lo ha engendrado. Entonces, en esta sátira que el Señor protagoniza, ¿no es cierto?, mostrando un mensaje fuerte hacia el pueblo, está diciendo de que el Señor no se banca la idolatría. Al Señor no le gusta la idolatría. Al Señor no le gusta que quebranten sus mandamientos y que encima tengan tantos dioses como tenía el país, ¿no es cierto?, en ese momento, la nación tenía en ese momento, y es algo realmente impresionante. ¿Qué decir de hoy en día? ¿Qué decir de hoy en día que está plagado de estatuas, imágenes a la entrada de la ciudad, de los pueblos, debajo de un árbol frondoso? Vos vas por todas las ciudades de acá de Argentina y todos tienen esto. Todos tienen la idolatría de una forma tremenda. Y qué hablar si vas del norte al sur, encontrás todo. Hasta en la época de carnaval se libera el diablo, ¿no es cierto? Una virgen con cuernos ahí en el norte, en Jujuy, ¿verdad? En Salta, todas estas tradiciones abominables a Dios. Porque todo esto no le gusta al Señor. No le gusta. Y lo vamos a seguir leyendo. Fíjense que en el capítulo 5 de Jeremías, versículos 7 y 8, dice así, ¿cómo te he de perdonar por esto? Tus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron. Y en compañía se juntaron en casa de prostitutas. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. O sea, acá el Señor está hablando del pecado de Israel, ¿no es cierto? Estamos viendo idolatría, estamos viendo, ¿no es cierto?, tener otros dioses, estamos viendo también el hecho de inclinarse ante imágenes, estamos viendo el hecho del adulterio, de la prostitución, cosas que cosas que están relacionadas todas con la idolatría. Porque de ahí comienza todo, ¿no? Ahí es donde comienza todo. Ahora, fíjense los versículos en el mismo capítulo, 18 y 19 de ese mismo capítulo. Dice, no obstante en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando digan, ¿por qué Jehová, Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. El castigo del Señor era bien marcado. Iban a ir hacia la esclavitud por haber traicionado al Señor, por haberlo abandonado por dioses falsos, por dioses ajenos. En el capítulo 17, versículos 22 al 23, dice así, no saquéis carga de vuestras casas en sábado, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el sábado como mandé a vuestros padres. Pero en el versículo 23 dice, pero ellos no escucharon, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su corazón para no escuchar ni recibir corrección. ¿Qué habían quebrantado también? El día sábado, el Shabbat bíblico, el día de reposo. O sea, Jeremías explica, y esto es solamente un resumen que yo te mostré, para que vos veas, vos podés leer todo el libro de Jeremías e ir señalando los pecados del pueblo, eran muchos, ¿sí? Pero yo, bueno, más o menos te mostré
un resumencito de lo que significaba en el capítulo 9 de Daniel. Ahora volvemos al capítulo 9 de Daniel, cuando Daniel dice, hemos pecado. Cuando en el segundo, claro, cuando dice hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes, no hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Claro, ¿y cuál era el pecado del pueblo? Era apartarse de los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Transgredir el primero, segundo, cuarto mandamiento, específicamente, ¿verdad? Séptimo mandamiento, ¿sí? Noveno y décimo mandamiento. O sea, estamos hasta las manos. Porque el pueblo de Israel estaba cometiendo toda clase de cosas, ¿verdad? No se detenía. Los profetas le avisaban, les decían, ellos no hacían caso. Una y otra vez el Señor les advirtió, les dijo, miren que va a venir la esclavitud, va a venir, va a llevar a sus hijos y todo, los van a llevar esclavos y todo, y les advertían los profetas y les decían, ¿y qué hacía el pueblo? ¿Qué va a pasar si siempre Dios nos perdona? Nos arrepentimos y Dios nos perdona. Todos nos vamos a salvar. Claro. Ellos estaban pensando de que iban a zafar, pero no había arrepentimiento del pueblo, no había conversión. Cuando hay arrepentimiento genuino, la persona deja de hacer lo malo y se vuelve al Señor y va por el camino del Señor guardando los mandamientos. Ahora, no es una cuestión de emocionalidad el solo hecho de arrepentirse, de confesar los pecados, sino también de que haya un cambio. Ahora, fíjense, cuando nosotros hablamos de los mandamientos de Dios, en Éxodo 20, del 3 al 17, aparecen todos los mandamientos de Dios, ¿sí? Desde el versículo 3 aparece el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿sí? El segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad sobre los padres, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia por millares o por 1000 años a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente el que tomare Dios su nombre en vano. Ese es el tercer mandamiento. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo, o el día sábado, el Shabbat, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu bestia, ni tu criado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Ahora, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el quinto mandamiento. El sexto, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás nada de tu prójimo. Vamos a resumirlo ahí. Nada, ni la mujer, ni nada. Nada de lo que tenga tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos. Si vos los comparás con el catecismo católico, vas a ver de que el papado los cambió a los mandamientos. No lo pudo cambiar de la Biblia, ¿por qué? Porque no le tiene permitido. Daniel, en el capítulo 7, ya vimos que intentará cambiar los tiempos y la ley, pero no puede cambiar la ley de Dios. ¿Por qué? La ley de Dios no le pertenece al papado. La ley de Dios es del Señor Jesucristo, es del Padre, es del Espíritu Santo, no le pertenece a un ser humano. Un ser humano no puede cambiar la ley de Dios. ¿Quién se cree que es el ser humano para cambiar la ley de Dios? O sea, vos te tenés que creer más importante que Dios para cambiar la ley de Dios. Y te dicen ese cuentito que te dicen, claro, te dicen, no, nosotros, la ley fue abolida. ¿Dónde dice la Biblia que la ley fue abolida en los 10 mandamientos? ¿Dónde dice? En ninguna parte dice eso. ¿Dónde dice que el domingo es el día de reposo? No, porque fue el día de la resurrección. ¿Y dónde dice que el Señor Jesucristo mandó que nosotros guardemos el domingo? Pero ya vimos que hay un poder que ha estado
cambiando los mandamientos de Dios. Por favor, vivimos en la época de la tecnología. Probá, buscalo vos mismo, buscá lo que dicen los 10 mandamientos del Catecismo Católico y buscalo después en Éxodo 20 y decime después, leete todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento y por favor, mostrame un versículo donde diga que Dios cambió su ley. No vas a encontrar ni uno solo, ni uno solo. ¿Cómo puede un ser humano mandar sobre la corte celestial? Si no hay ningún ser humano formando parte de la corte celestial. ¿Cómo puede ser eso? De que haya un ser humano que tenga el ímpetu, la soberbia de decir que ellos cambiaron porque tienen la autoridad como iglesia. ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Quién te dio esa autoridad? Nadie te dio esa autoridad. Vos estás flasheando, lo estás imaginando. Pero si vos vas a la Biblia, vos vas a ver la verdad de Dios. Vas a ver la verdad de Dios. Daniel guardaba estos 10 mandamientos. Jesús te habla de los 10 mandamientos. Jesús predica los 10 mandamientos. Jesús cuando te dice en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, es porque está hablando de los 10 mandamientos. Todo el tiempo es eso. Y en Apocalipsis te habla acerca de los mandamientos de Dios. ¿Aparecen los mandamientos? Sí, aparecen los mandamientos de Dios. ¿Y sabes qué? Nadie los cambió. Y bueno, lo que yo te digo te sonará raro, pero ¿sabes qué? Es lo que dice la Biblia. Ahora, en Daniel 9:6, nosotros encontramos, ¿no es cierto?, algo bien interesante que justamente dice así. ¿Qué dice? No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Está clarísimo eso. Y vos fíjate ahora, acompáñame a Jeremías 15, versículos 1 y 2. Cuando vos estudiás este capítulo, del capítulo 9 de Daniel, vos no podés dejar de citar al profeta Jeremías justamente porque Daniel estaba estudiando sobre este profeta. Entonces, si vos querés entender lo que está viviendo Daniel y de lo que está hablando, sí o sí tenés que recurrir al profeta Jeremías. Y en Jeremías 15, versículos de 1 al 2, dice, entonces Jehová me dijo, aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y que salgan. Y si te preguntan, ¿a dónde saldremos? Les dirás que así ha dicho Jehová. El que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio. Habían colmado la paciencia del Señor. El Señor estaba ya muy cansado del pecado del pueblo, que una y otra vez estuvieran sirviendo a dioses ajenos, que estuvieran adulterando, que se estuvieran acostando con cualquiera, que anduvieran como caballos, ¿no es cierto?, bien alimentados, relinchando por la mujer de su prójimo, como ya lo leímos. Tantas cosas, ¿no es cierto?, que el Señor estaba cansado. Pero ahora nosotros tenemos que prestar atención al mensaje de Segunda de Crónicas 20:20. Segunda de Crónicas 20:20 nos dice, cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, que era el rey, puesto en pie dijo, oídme Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Este mensaje es para nosotros hoy. Nosotros tenemos que hacer caso a las profecías de Dios que dijeron sus profetas. Nosotros ya teníamos por adelantado que habría un poder que trataría de echar por tierra los mandamientos de Dios, apartarnos de Dios. Ahora nosotros vivimos en una época de esclavitud del pecado y en una época en donde hay muchísima apostasía. Porque justamente han apostatado ¿de qué? De la fe, han apostatado de los 10 mandamientos, han dejado del Señor, le han dado la espalda. Pero hay una advertencia. En Jeremías capítulo 14, versículos del 13 al 15, el Señor le da una advertencia. Y esta advertencia nosotros la podemos tomar válida para nosotros hoy, justamente por lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Jeremías capítulo 14, versículos 13 al 15? Y yo dije,
Ah, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto así ha dicho Jehová, sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Claro, vos ves que en el mundo hoy está lleno de profetas. ¿Y querés que te diga un secretito? Son todos profetas falsos. Todos. No hay ni uno. No hay ni uno. No hay ni uno de los que están vivos hoy que dicen ser profetas que sean profetas de Dios. ¿Y todos qué profetizan? Profetizan prosperidad. Entonces profetizan cosas buenas. Y pareciera que estuviéramos en la época de Jeremías. ¿Sabes qué? El Señor Jesús nos advirtió que para el tiempo final, para el último tiempo, se levantarían falsos cristos y falsos profetas. Y justamente por eso uno tiene que entender estos versículos. Porque claro, hay un mensaje que no es popular, es un mensaje que no gusta, es el que yo te estoy dando. Es el mensaje que no gusta, no es el mensaje popular, no es el mensaje que maneja la mayoría. Ahora, fíjate lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 24:24. ¿Qué dice? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Qué interesante, ¿no? Jesús nos está advirtiendo de que hay falsos profetas y falsos cristos en nuestro tiempo. Y hay mucha gente que, aunque no se hace llamar Cristo, le dice a la gente, dice lo que tiene que hacer, como si fuera Dios. ¿Cuánta gente le hace caso a su pastor, a su sacerdote, a su rabino, le hace caso en todo lo que le dice, como si fuera palabra santa? ¿Y sabes qué? Esa persona le dio la espalda al verdadero Dios, porque no está haciendo lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no seguimos a los seres humanos, nosotros servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, ese Dios que nos dio los 10 mandamientos. Y ese Señor nos ha dejado su palabra y la verdad de sus profetas ya escrita en la Biblia. ¿Para qué necesitas otra persona que te profetice? Si toda la profecía ya la tenés. Lo único que necesitas es leer la Biblia y prepararte. No me creas a mí, créele a la Biblia. Fíjate, mira, cuando nosotros hablamos en el libro de Daniel, en Daniel 9:7, habla acerca de la confusión de rostro. Pero, ¿qué es la confusión de rostro? ¿Viste cuando vos ves a alguien que está en su cara, está como perdido? ¿Cuánta gente que va a las iglesias hoy en día y está igual? Está como descolocado, perdido, no sabe para dónde va, ni sabe cuál es su propósito en la vida, consume esto, consume aquello, va a la iglesia, canta, se divierte un rato, la pasa bien, escucha un sermón y se vuelve a su casa, da una ofrenda, un diezmo, y sigue su vida, pero pasa alguna cosa mala, ¿y cómo le queda el rostro? Mal, perdido, desorientado, golpeado, ¿no es cierto? Confusión de rostro. ¿Por qué se daba la confusión de rostro dentro del pueblo? Fíjense, en el capítulo 9, versículo 7. Dice así, tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, que en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los habitantes de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. ¿Por qué están confundidos sus rostros? Por su rebelión. ¿Es por culpa del Señor? No, el Señor es justo. El Señor es justicia. Pero el ser humano, ¿por qué anda mal?
Si se supone que vos tenés el Espíritu Santo, si se supone que vos estás en una iglesia, entonces ¿por qué estás mal? ¿Por qué está mal tu vida? ¿Será que solamente es porque estás siguiendo una religión y sos solamente un envase que no contiene el Espíritu Santo? ¿Sos un envase vacío y lo que te dicen que es Espíritu Santo no es Espíritu Santo? ¿Y todavía no has podido hablar con el Señor? ¿Porque no le has permitido que te hable a través de la Biblia? Ahora, fíjate otro detalle. ¿Por qué es confusión de rostro? Por el pecado contra Jehová. En los versículos del 8 al 10, nuestra es Jehová la confusión de rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Clarísimo. O sea, vos fíjate que Daniel te está diciendo una y otra vez por qué el pueblo estaba sufriendo, por qué el pueblo estaba mal, porque se habían rebelado y porque habían pecado contra Jehová y quebrantar su ley. Ahora, fíjate vos que dice, cayó sobre nosotros la maldición y el juramento de la ley de Moisés. Vamos a leerlo en Daniel 9, versículos del 11 al 13. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Muy bien. Fíjense que acá hay un detalle, ¿no? Porque está hablando de la maldición. Está hablando de la maldición. ¿Qué está citando acá Daniel? Daniel está citando Deuteronomio capítulo 28, versículos del 15 al 18, y obviamente no lo vamos a leer todo, ¿sí? Yo te voy a leer solamente este pedacito, pero vos fíjate qué interesante lo que dice. ¿Cuál es esta maldición? La consecuencia de la desobediencia, dice el titulito el subtítulo en mi Biblia, y capaz que en tu Biblia puede ser lo mismo, puede decir parecido, pero dice, pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová, tu Dios, y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordene hoy, que vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita serán tu canasta y tu arte masa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y así continúa, ¿no? Ahora en el versículo 36 dice, Jehová os llevará a ti y al rey que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres conocías, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Recordad que cuando esto fue escrito por Moisés todavía no había rey. Todavía no existía un rey. Entonces ya le estaba adelantando el Señor, les estaba adelantando el futuro. Ustedes van a elegir un rey. ¿Se acuerdan cuando le dijo Samuel, Señor, quieren un rey? No, Samuel, bueno, está bien, dale lo que quieren porque no te están rechazando a ti, sino a mí. Y bueno, y vos entendés ahora, vos entendés cuando estudiás las profecías bíblicas, vos entendés que el Señor sabía cómo se iba a comportar el pueblo, pero aún así el Señor les dio las oportunidades a todos y cada uno de poder elegir, igual que lo hace con nosotros hoy. Fíjate lo que dice el versículo 64 del mismo capítulo. Dice así, Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Es impresionante. Cuando Daniel te está citando la maldición y el juramento de la ley de Moisés, te está citando una profecía bíblica. Daniel tiene tanto contenido en este capítulo 9 de profecías
que es algo impresionante porque te está citando una y otra vez profecía de Jeremías, profecía de Moisés, ¿sí? ¿Y de qué te está hablando esto? Te está hablando de que el universalismo que están proponiendo algunos en estos días, que así le llaman, es el cuento del tío, es una estafa. ¿Qué es el universalismo? Es ello de que dicen, ¿no es cierto? No, si cuando Dios venga, cuando Jesús venga por segunda vez, nos va a perdonar a todos, así que muchachos, disfrutemos de la vida, vamos para adelante, no importa lo que vos hayas hecho, no recompongas tu vida, nada, vos dale nomás, no, los mandamientos y eso, no importa, vos dale para adelante. ¿Es eso lo que te está mostrando Daniel que le pasó a él en su experiencia? ¿Es eso lo que pasó? ¿Es lo que vos registrás en el libro de Esther? ¿Es lo que vos registrás en Isaías, en Jeremías, en Apocalipsis, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, en Hechos? ¿Eso es lo que vos entendés? Y te citan Juan 3:16, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces te dice, ¿ves que te dice todos? Y no leen lo que sigue después. Se quedan con el 3:16, engañando a personas, poniéndole énfasis, gritando. Y fíjate lo que dice después. ¿Por qué no lees tu Biblia en vez de creerle al pastor cuando está enfrente tuyo? Y dice, Dios no envió a su Hijo, dice el versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Claro, cuando vos lees el versículo 18, vos encontrás de que, claro, hay condenación. ¿Y cuál es la condenación de Dios, según el libro de Apocalipsis? La muerte eterna. Según el libro de Romanos, la muerte eterna. Según el libro de Primera de Corintios, la muerte eterna. O sea, queridos, no podemos borrar con el codo lo que dice la palabra de Dios. El universalismo es soberbia. Eso mismo le pasó al pueblo de Israel. No le creían a los profetas de Dios, no creían las profecías de Dios, no creyeron a Noé. Noé les decía, va a venir un diluvio, el Señor me dijo, estoy construyendo el barco, va a venir el diluvio. Y sabían que Noé era un hombre justo, pero ¿qué hicieron? No le hicieron caso. Vino el diluvio y se lo llevó a todos, dice la palabra de Dios. ¿Qué pasó con el mensaje de Jeremías? Jeremías le decía, van a ser llevados de esclavos a Babilonia, van a servir a dioses extraños, van a pasar esto, van a pasar lo otro. ¿Qué dice Daniel? ¿Pasó o no pasó? Pasó. Y entonces, ¿qué está haciendo Daniel ahora? Está intercediendo por su pueblo, porque han pasado los 70 años de esclavitud. ¿Y qué? ¿Las profecías no se han cumplido acaso? ¿No se cumplieron los 1260 años de persecución de los hijos de Dios a cargo del cuerno pequeño, a cargo del papado durante la Edad Oscura? ¿Se cumplieron lo que el Señor vaticinó? Se cumplieron. Todos y cada una de las profecías y los detalles de cada profecía que el Señor ha dado se ha cumplido. ¿Y vos pensás que le vas a creer a alguien que te habla del universalismo, a un soberbio que se cree más importante que el Señor y más importante que la Biblia, que pisotea la Biblia, que destruye los mandamientos, que tienen nada y en poco y menos que nada la palabra de Dios? Porque dice tener el Espíritu Santo y no lo tiene porque ni siquiera ora y ni ora en el Espíritu Santo, ni lee la palabra de Dios, porque si orara en el Espíritu Santo y si leyera, no se atrevería a ir en contra del Señor Jesucristo y su palabra, y menos de sus profecías. Porque aquel que lo hace se transforma en un falso profeta y en un anticristo. ¿Qué le espera al falso profeta y al anticristo? Aquel que hace lo que no mandó Jehová, aquel que agrega cosas a la Biblia o aquel que quita cosas a la Biblia. ¿Qué le espera? Muerte. Muerte le espera. No le creas, porque le espera muerte, y ya lo leímos en Jeremías.
Y no es el único lugar que lo dice. Ahora, fíjate que dice que Daniel reconoce, vamos a volver al capítulo 9, Daniel reconoce que el Señor es justo en todo lo que hizo. Daniel no se queja de la esclavitud. El Señor es justo, dice él. Él advirtió, él dijo, él es justo. Aquí no te manifiesta, Daniel, miedo hacia el Señor. Él te manifiesta completa confianza hacia el Señor. ¿Qué dice Daniel 9:14? Por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Él es justo, Él es sin pecado, nosotros somos los pecadores. Eso es lo que significa justo en la Biblia, sin pecado. Él es justo, dice, Él hizo bien, Él obró bien, Él advirtió, Él dijo, nosotros fuimos los que no hicimos caso a su profeta, como decía en el versículo 6. Ahora, fíjense que el versículo 15 dice así: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos actuado impíamente. Daniel está pidiendo perdón y está intercediendo por el pueblo, ¿no es cierto? Esperando ¿qué cosa? El cumplimiento de la profecía de Deuteronomio 30. Porque el Señor hizo una profecía en Deuteronomio 30. Y te vuelvo a recordar, esto lo escribió Moisés antes de que existiera un rey en Israel, muchísimos tiempo antes. Fíjate que en el capítulo 30, versículos del 1 al 3 dice: sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te haya arrojado Jehová tu Dios, te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas a su voz conforme a lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a sus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te haya esparcido Jehová tu Dios. Esto es lo que estaba reclamando Daniel, es lo que estaba pidiendo. Él estaba arrepentido, ¿verdad? Pero no le estaba reclamando con soberbia al Señor, sino humillado delante del Señor, pidiéndole esto. Ahora, nosotros hoy podemos pedir lo mismo que Daniel, de lo que está en el versículo 16 al 19. Dice así: Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración y los ruegos de tu siervo, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Este es el pedido de un hijo de Dios que ora a Dios. ¿Para qué? Para interceder por su pueblo pidiendo perdón y para que el Señor no se concentre en sus pecados. Fíjense, me encanta esa parte que dice: porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. No es porque yo sea bueno, no es porque yo sea perfecto. Yo soy pecador, Señor, igual que mis hermanos, te pedimos perdón. ¿Cuánta gente tiene que pedir perdón como Daniel hoy? ¿Cuántas iglesias tienen que pedir perdón por los pecados que han cometido? Por quebrantar el día sábado dentro de sus propios templos,
por decir que adoran a Jehová, que adoran a Jesús y no lo hacen, porque se inclinan delante de imágenes, delante de dioses, le hacen caso a personas sustituyendo a nuestro Señor Jesucristo por un pastor mediocre o por un sacerdote mediocre, que nada tiene valor frente al Señor Jesucristo, porque yo soy un pastor mediocre frente al Señor Jesucristo, nada soy frente al Señor Jesucristo. ¿Cómo vos me vas a hacer caso a mí sin corroborarlo en la Biblia, la palabra de Dios? El Dios que está por encima de todos nosotros, porque la Biblia no la manejás vos ni la manejo yo. La Biblia nos trasciende a todos nosotros. Antes de que vos nacieras, la Biblia ya existía. Y después, cuando vos mueras, la Biblia va a seguir existiendo. ¿Sabés por qué? Porque hay una profecía sobre eso. Sécase la hierba, marchítase la flor. Pero la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Eso lo dice el profeta Isaías. Y sería bueno que le hagamos caso. ¿Cómo yo me voy a pretender mayor que la palabra de Dios, sacando mis propias interpretaciones? ¡Qué vergüenza! Y encima enseñándole a la gente cosas que no dice la Biblia. ¿Cómo me puedo animar a algo así? ¿Cómo puede haber gente que está orgullosa de hacer eso y que encima se deleita en hacer eso? Ahora, ¿qué tenemos que hacer hoy? Hoy tenemos que orar pidiendo perdón por nuestros pecados. Hoy tenemos que orar para ser hallados dignos de recibir su amor, su gracia, su Espíritu Santo. ¿Por qué oramos hoy? Hoy oramos por nuestras necesidades, oramos por una sanidad. ¿Cuántos de nosotros oramos por el cumplimiento de la promesa? Por el cumplimiento de la profecía. Señor, ya cumple tu profecía. Ven, mira cómo está sufriendo el mundo. Mira cuánta gente hay. Cuánta miseria hay en el mundo. Señor, ven pronto porque tú eres la solución. Cumple tu profecía, Señor. Así todo yo quede afuera del reino de los cielos. Ven, Señor, a buscarnos. No nos confiamos en nuestra justicia, Señor, sino en tus muchas misericordias. Yo no te pido que vengas porque yo estoy sufriendo. Yo te pido que vengas por el sufrimiento del mundo. ¿O acaso a vos no te interesa cuánta gente sufre en este mundo? Este capítulo, esta mitad de capítulo, nos golpea a todos nosotros, porque nosotros muy pocas veces oramos por el cumplimiento de las profecías. Nos gusta estar cómodos, nos gusta estar bien. No queremos que avance la profecía porque tenemos miedo, porque no conocemos al Señor. Pero si vos lo conocieras, si confiaras en Él, si vieras su amor, si confiaras en su palabra, las profecías están para que vos lo conozcas, para que vos sepas que lo que dice el Señor se cumple. El Señor Jesús en el capítulo 24 de Mateo te dice, os lo he dicho de antemano para que cuando suceda, creáis. ¿Realmente crees? ¿Te estás preparando? Hoy oramos por el cumplimiento de la promesa para ser liberados de la esclavitud del pecado y de este mundo lleno de miseria. Oramos por el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La profecía más importante de la Biblia. Díganme que no. Díganme que no. Es la profecía más importante. Yo anhelo este día. Yo anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. No porque sea adventista del séptimo día, sino porque soy un hijo de Dios que ora para que el Señor venga. Yo no me interesa, no me interesa nada de este mundo. Señor, ven pronto a buscarnos. Sí, mientras tenemos que vivir en este mundo, criar a nuestros hijos, todo, pero ven, Señor, ven porque hay mucha maldad, hay mucho sufrimiento, hay mucha gente que no quiere escuchar nuestro mensaje. Pero Señor, danos el Espíritu Santo.
límpianos de todo pecado. Perdona nuestras iniquidades de nuestro pueblo, las veces que te hemos fallado. ¿Por qué el pueblo de Dios está como está? Por quebrantar la ley del Señor. Eso lo dice el profeta Daniel. ¿Por qué la iglesia hoy está como está? La iglesia de Cristo está como está. Por quebrantar los mandamientos del Señor. Todos los han quebrantado. Los pastores, los miembros, los laicos, los ancianos. Todos han quebrantado el nombre del Señor. Han buscado excusas. Hay pecados ocultos. ¿Qué necesitamos hacer? Humillarnos delante de nuestro Señor. Pedir perdón por nosotros y por todo el pueblo. Toda iglesia debiera humillarse delante del Señor en este momento y rogar al Señor que perdone nuestras faltas y nos ayude a ser obedientes a su palabra para que Él, cuando Él venga, nos halle dignos de entrar al reino de los cielos. Yo anhelo su segunda venida. Espero que vos también. ¿Vamos a orar? Querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por tu palabra, Señor, que nos orienta, nos reprende. Gracias por tu palabra porque nos muestra la verdad, Señor. Nosotros no somos justos. Tú eres justo, Señor. Tú eres el único que imparte justicia en este mundo. Y, Señor, queremos rogarte de que tengas en cuenta nuestra oración, que vengas pronto, Señor, a buscarnos, no por nuestra justicia, Señor, no por nuestras obras, sino, Señor, por tus muchas misericordias. Para que, Señor, pronto tú puedas revelarte al mundo en gloria y majestad y puedas tú, Señor, estar con nosotros para siempre. Señor, este es nuestro anhelo, este es nuestro deseo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.